Benvinguts i benvingudes. Nosaltres som Postgrat, som una associació de joves per l'ensenyament plural de l'economia i volem plantejar i fer modificacions en el pla d'estudis. Per començar, per què? Perquè creiem que els graus d'economia giren entorn a una teoria única, la teoria neoclàssica, i per això creiem que fa falta més pluralisme, que s'està invisibilitzant altres escoles econòmiques també importants i que igualment vàlides. Després, per altra banda, també pensem que la metodologia quantitativa és útil i necessària, però que també necessitem eines qualitatives perquè no sé si se va a caer, es más fino. a vegades no poden ser infal·libles i necessitem més eines per comprendre la realitat que ens envolta. I per últim, doncs, que entrin disciplines que bé estan interrelacionades amb l'economia però no són presents en el nostre pla d'estudis, com per exemple filosofia, política, també sociologia, psicologia. I res, doncs això que el que busquem és que les aules siguin un lloc de debat i de pluralisme i que les universitats formin estudiants públics i crítics amb eines suficients per entendre la societat. I ens complau molt que vingui en Jorge Mar, que ha sigut llicenciat en Economia i doctorat en Economia Aplicada, president de l'APEP, Asociació per el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios. I que tenim aquí una de les associacions que primer ha parlat sobre i s'ha encarregat de difondre tot el tema de la teoria MMT i que estem encantats i que hagi pogut venir. Moltes gràcies. Muchas gracias. Bé, bones a tots i a totes. Primer m'agradaria presentar en Ramon Rayo, doctor en Economia, que dona classes al Centre d'Ensenyança SOMA i a més president de l'Institut Juan de Mariana i ens complau tenir-lo en aquest debat amb la Mar defensant la posició en contra de la MMT, Modern Monetary Theory, de la qual ha escrit un llibre que és contra la Modern Monetary Theory. També, des d'aquest debat, també participa en l'organització Students for Liberty. És una associació en l'àmbit universitari sense ànim de lucre a favor de les idees de llibertat, és a dir, el liberalisme en tant les seves qüestions econòmiques com socials. I si n'esteu interessats podeu trobar més informació a sflbarcelona.org, @sflbarcelona al Twitter o al Facebook de SFL Barcelona. Moltes gràcies. Bueno, pues gracias por haberme invitado. Voy a dar primero una somera descripción de lo que es la teoría monetaria moderna y vamos a entrar, ya que está el profesor Rayo con su libro aquí, que justamente hace una crítica de los fraudes inocentes que aparecen en el libro rojo que tenéis aquí al lado, que es también de uno de los principales autores de la teoría monetaria moderna. Voy a enfocar más que nada mi presentación en los fraudes inocentes y en defender la postura de Warren Mosler, es la postura de la teoría monetaria moderna. ¿Vale? Bueno, primero que todo, la teoría monetaria moderna lo que intenta es explicar cómo funciona un sistema monetario bajo una moneda fiat no convertible que es soberanía, es en régimen de monopolio por parte del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Esa moneda no está referenciada no tiene un respaldo de oro, no tiene un respaldo de ninguna materia, es simplemente una moneda que basa su valor en nuestra economía simplemente porque la gente la acepta. Acepta como pago, principalmente desde el punto de vista de la teoría monetaria moderna, lo que hace que la gente utilice una moneda que en sí es simplemente un papel que no tiene valor intrínseco, es que tiene que hacer pagos al Estado, concretamente los impuestos, es un pago obligatorio en esa unidad de cuenta que no es casualidad que sea la que elige el Estado. El Estado utiliza su unidad de cuenta y obliga a pagar tanto los impuestos como las multas, como toda una serie de pagos al mismo en esa unidad de cuenta. Bien, ¿qué supone eso? Como no tiene que ser respaldada por ninguna materia, el Estado crea esa unidad de cuenta de la nada, la crea de la nada.
Esto puede parecer chocante, pero es cómo funciona hoy en día el sistema monetario. Los bancos centrales crean el dinero, de nada, un banco central como la Reserva Federal Norteamericana, ¿de dónde crean los dólares? Los crea la Reserva Federal anotando en las cuentas de reserva los dólares que sean necesarios. ¿De dónde sacan esos dólares? Pues de ningún sitio, no los sacan de los impuestos. Hicieron una entrevista a Bernanke, justamente, preguntándole si era el dinero de los impuestos lo que se había dotado la Reserva, el dinero que se había dado para rescatar a los bancos y que había ido vía las reservas finalmente a las cuentas de reserva de los bancos en la FED. Y dijo, ¿de dónde lo han sacado? ¿De impuestos? Dice, no, hicimos la anotación en cuenta. Ellos crean las reservas en régimen de monopolio y no las tienen que sacar de ningún sitio, las crea. Es el poder que tiene el banco emisor. Como tal, hay una serie, también se puede poner toda una serie de restricciones en cómo se dotan esas reservas o en cómo se operan esas cuentas. Por ejemplo, si le puedes decir, el Tesoro no puede tener descubiertos en su cuenta de reservas. Eso se puede poner, pero operativamente también se podría perfectamente decir, quitemos esa restricción autoimpuesta y permitamos descubiertos en la cuenta del Tesoro en la Reserva Federal. ¿Eso qué significaría? Simplemente que el Estado podría perfectamente comprar todo aquello que esté denominado en su unidad de cuenta. En el caso de Estados Unidos, el Estado federal puede comprar todo aquello que esté denominado en dólares y que esté a la venta. No importa lo caro que sea, lo puede comprar absolutamente todo. No está limitado por eso, no está limitado porque no haya unidades de cuenta, las crea para comprar. Otra cosa es que eso no tenga efectos. Dependerá si hay inflación, o sea, si se produce inflación. ¿Por qué se produce esa inflación? Pues se puede producir porque el Estado está intentando comprar cosas que hay otras personas que también las están intentando comprar. Así que eso puede hacerle subir el precio. Cuando hay una gran cantidad de recursos desempleados, la inflación no tiene por qué aparecer. Así que el Estado está restringido, evidentemente, por las cosas reales que están a la venta. Si no hay cosas reales, no las puedes comprar. Están restringidos por las cosas reales que están a la venta, pero no está restringido por la cantidad de dinero que tiene, porque lo puede crear. También puede tiene que ver, si quiere, por ejemplo, mantener un tipo de cambio determinado con otra moneda, también puede tener una restricción, porque dice, no quiero que mi moneda fluctúe libremente y quiero que mi moneda tenga un tipo de cambio determinado con otra. Eso crea unas restricciones que, evidentemente, aunque pudiera crear las unidades de cuenta, como eso puede modificar el tipo de cambio, ya, al no querer modificar el tipo de cambio, ya no puede hacerlo. Aunque operativamente tiene la posibilidad, no lo podría hacer hasta que se libere de esa restricción. Como vivimos en un mundo en el que las monedas flotan libremente, la gran mayoría de las monedas flotan libremente unas con otras, el euro con el dólar, por ejemplo, la libra con el euro, pues en ese caso no hay ninguna restricción por ese tipo. La única restricción, pues, la restricción real de que hay las cosas, si no hay cosas reales no se puede comprar esas cosas reales y en todo caso, si quieres mantener los precios más o menos estables, dependerá eso si se produce inflación, si hay más cosas para comprar o si hay recursos, hay recursos desempleados. No hay pulsión, de que suban los precios. Con un recurso nadie lo está pidiendo. La gente que está trabajando, alguien está pidiendo a esa gente por trabajar. Esa gente, el Estado podría pagar el salario mínimo y no pasaría absolutamente nada. Le estaría pagando a ellos el salario mínimo y a esas personas, por el salario mínimo, no la están contratando hoy en día las empresas. Así que no subiría por ello el salario mínimo. Bueno, ese por el caso de las restricciones al gasto del Estado. ¿Qué supone eso? Que nos da un espacio fiscal para hacer política económica. Podemos crear dinero sabiendo que tenemos las dos restricciones de pueden subir los precios, puede cambiar el tipo de cambio o la restricción de lo real. Teniendo eso claro, podemos hacer política económica, teniendo esas restricciones reales que están ahí o las restricciones de los precios. Y en base a eso, ¿qué política económica podemos hacer? Pues aquella política que pueda llevarnos los objetivos de política económica, nosotros, que pleno empleo, estabilidad de precios y acercarse lo máximo a la producción potencial. No despilfarrar recursos, dejar recursos ociosos cuando pueden crear bienestar y riqueza en la sociedad. Bueno, el dinero actúa entonces, el dinero fiduciario, actúa como un movilizador de recursos reales
para producir riqueza real, que es la que consumimos. No consumimos dólares, no consumimos libras ni euros, lo que consumimos son bienes y servicios que se producen, algunos para el mercado y se pueden comprar con dinero y otros que no, ni siquiera puedes intercambiar por dinero. Pero eso es lo que es la producción real y eso es lo que nos hace vivir. No nos hace vivir la cuenta que aparece un signo negativo, un signo positivo en nuestra cuenta, es el poder comprar las cosas que existen realmente. Ese es el punto principal de la teoría monetaria moderna, tener la posibilidad de utilizar el dinero para movilizar recursos reales y conseguir los objetivos. Bien, ¿esto qué supone? ¿Esto qué supone? Mosler, en cuanto normalmente la restricción que os enseñan también en las facultades es que el gobierno debe recaudar fondos mediante los impuestos o pedir prestado para poder gastar. Como el gobierno cada vez que gasta crea el dinero, gasta, entra. De esa manera no necesita pedir prestado lo que él crea. De hecho, hasta que él no lo crea y lo gasta no está en la economía. No puede sacar el dinero, sería como un fluido que crea el Estado, el dinero legal, ¿no? Es un fluido que crea el Estado y lo mete dentro de la economía. ¿Cuánto puede sacar de ahí? ¿Cuánto puede sacar? Solo el que ha metido. No puede hacer otra cosa que eso. No puede sacar más de lo que ha metido. De hecho, inclusive, cuando deja todos los ahorros monetarios de las personas, todos los activos financieros que existen en el sector privado y el sector exterior en su moneda, los deja cero y quiere seguir pidiendo impuestos para recaudar, ¿qué ocurre? Pues lo único que pueden hacer ese sector es venderle activos reales. ¿Y qué hace entonces? Vuelve a inyectar por ese valor los dólares, las unidades de cuenta, en la economía real para que aquel pueda pagar los impuestos. Evidentemente, con ello se lleva un activo real. El Estado se queda con un activo real simplemente generando superávits. El gasto del gobierno no está limitado por los impuestos. Los déficits públicos. ¿Qué efecto tienen los déficits públicos? Los déficits públicos es simplemente ir llenando la botella. Los déficits públicos son el flujo de ir llenando la botella de dinero. Igual que los superávits, es ir quitando dinero de la botella. Eso es, ni más ni menos, lo que hacen. ¿Qué efecto tiene? Bueno, si uno quiere llenar la botella de dinero, pues muy bien, lo va llenando del flujo de unidades monetarias, eso puede tener efectos positivos en la economía. Si uno dice, bueno, hay capacidad productiva, ese gastar va a hacer que se desarrollen fuerzas productivas que están por ahora paradas. Pues sí, ¿eso crea riqueza? Sí, eso crea riqueza, crea producción, no hay fusión en los precios. Si esta botella está llena y está utilizado todos los recursos reales, por mucho líquido que metas, lo único que estás consiguiendo es más presión, más inflación, simplemente porque no hay más riqueza para crear, no hay más espacio para desarrollar las fuerzas productivas porque ya están todas utilizadas. El dinero ahí del Estado lo único que está haciendo es subir los precios. Con lo cual, los déficits públicos, los superávits públicos no se ven como un objetivo de política económica, que son esos otros tres que os he dicho, sino son instrumentos y son indicadores también. Son indicadores de decirnos, un déficit público está indicándonos, estamos volcando activos financieros al sector privado. Un superávit, estamos quitándoselo. ¿Qué efecto tiene? Vemos cómo va. Tenemos inflación, hay que quitar líquido de la botella, sube los impuestos o gasta menos, genera un superávit, quitas presión de la botella y consigues que los precios se mantengan. Otro de los temas que seguramente el profesor Rayo es otro de los errores letales que en este libro se comenta, es que necesitamos ahorro para disponer de fondos para las inversiones. Estamos hablando de financiero, estamos hablando de dinero. No estamos hablando, evidentemente, para que uno haga producción, tiene que haber una serie de activos reales. Eso también puede decir, estoy ahorrando en terrenos, estoy ahorrando en maquinaria que tengo aquí y no la estoy utilizando. Esos son activos reales, ¿vale? Pero no estamos hablando de esto, estamos hablando de activos financieros, estamos hablando de dinero. Una persona no tiene ningún activo real y tiene una buena idea. Va a un banco y ¿qué hace? Pide un préstamo. ¿Qué hace entonces el banquero? Pues crea
Si ve que esa persona va a poder pagar porque tiene una buena idea de negocio, le concede un préstamo. ¿Qué hace al conceder un préstamo? Simplemente teclea en su cuenta y crea un depósito. En el momento que te concede un préstamo, crea un depósito en tu cuenta. Si alguna vez habéis pedido un préstamo hipotecario, os lo habrán hecho. Coge y dice, yo pido el préstamo para esto. Vale. Te dan el dinero, te lo ingresa en tu cuenta, aparece como un depósito para ti, un activo es el dinero tuyo, el dinero que te ha dado el banco por el préstamo, y un pasivo, evidentemente, la deuda hipotecaria o la deuda del préstamo que tienes. Y el banco intenta lo mismo, pero al contrario. Ha reducido, en su caso, sus reservas porque ha creído el depósito y, por otro lado, ha cogido y ha incrementado sus activos financieros. ¿Cómo? Con tu préstamo. El préstamo que le tienes que devolver para él es el activo. Bien. Bueno, pues ¿es necesario que haya ahorros previos, depósitos previos para que eso lo haga el banco? No, no es necesario. Los bancos no dan así los préstamos. Los bancos no necesitan depositantes previos para hacer los préstamos. Simplemente tienen que hacer un cálculo que efectivamente esa persona puede hacer el préstamo. Y el momento que llega, hacen el cálculo, esta persona es rentable, me va a dar el préstamo. O sea, me va a pagar el préstamo y los intereses, se lo doy. Creo el depósito, doy el préstamo, creo el depósito y ya está, él tiene el dinero. Con ese dinero, ¿qué va a hacer? Voy a montar una empresa. Pues monta la empresa, compra los activos reales que tienen que estar allí, compra los activos reales, contrata a la gente que sea necesaria y se pone a producir bienes y servicios reales. ¿Se ha realizado la inversión? Sí. ¿Había ahorro previo? ¿Había ahorro previo en términos financieros? ¿Había dinero? Esta persona dice, no, es que vino uno que tuvo que ir al banco y meter ahí sus ahorros. No, no había ahorro previo. Directamente lo hace así. De hecho, eso lo podéis comprobar el Banco de Inglaterra, el Banco de la Reserva Federal de San Luis. Vais a cómo se crean dinero con los depósitos de los bancos, como algunas cosas que os enseño aquí, como es el sistema de reserva fraccionaria y el multiplicador monetario, no funciona así la banca, pero no ahora, sino de muchísimo tiempo, del siglo pasado. O sea, que la banca ni más ni menos crea de esa manera el ahorro, digamos, crea el ahorro, porque te crea tú y el depósito, te crea el depósito en el momento que tú quieres invertir y ellos consideran que tu inversión vale la pena. Es otra de las, posiblemente todos los puntos que también tocará. Y bueno, y el último punto que podría ser es el punto de la seguridad social. La seguridad social, cuando se habla, el otro día estuvo hablando Eduardo Garzón debatiendo en televisión con el profesor Rayo, y se habló de la seguridad social, de cómo se puede financiar la seguridad social. Vamos a hablar de un Estado que sea soberano monetariamente, que no es el caso ahora en España desde que entramos en el euro. Ni sería en el caso de que España estuviese bajo un patrón oro, porque tampoco sería soberano, porque no controla la moneda que está en la cúspide monetaria. Pero en el caso de que fuera un país como Estados Unidos, como Japón, como Turquía, como Argentina o como cualquier país que utiliza una moneda fiat y que gasta en su moneda, puede entrar en quiebra financiera. Las pensiones puede, claro, si de pronto el banco no dota, no quiere dotar, decide, porque hay una regla, no dote usted el fondo de las pensiones, pues puede entrar. Pero ¿eso es necesario? No. Perfectamente, si no está limitado por alguna regla arbitraria que se hayan puesto, una regla convencional que se hayan puesto, puede crear perfectamente el depósito en la cuenta o poner un signo negativo detrás de la cuenta, en la cuenta que tenga en Estados Unidos el FICA, ¿no? O aquí sería la Tesorería de la Seguridad Social. Podría poner un signo negativo. ¿Qué indicaría ese signo negativo? Una afluencia de activos financieros al sector privado, a las personas que van a ir cobrando ahí las pensiones. De la misma manera, cuando uno le pone las contribuciones, que las contribuciones son un impuesto porque te traen dinero y va ahí, es un impuesto. En el caso de que con eso no hace nada un país que sea soberano, un país que evidentemente no es soberano, sí que necesita, como no puede crear dinero, necesita el dinero ya creado por otros. Y nada más, espero que ahora el debate podamos, digamos, aclarar alguna de las dudas que tengáis y muchas gracias. Bueno, buenos días. La teoría monetaria moderna, yo creo que
tiene dos grandes tesis, una que no hemos tocado y sí que me gustaría tocar más tarde, que es la tesis sobre el origen del dinero, cómo surge el dinero, quién crea el dinero, si el dinero es un producto espontáneo y natural evolutivo del mercado o es una creación de una autoridad estatal. Ahí mi postura claramente es que el dinero como dinero es una institución evolutiva espontánea que surge del mercado, pero eso lo podemos discutir luego. Y el otro punto, efectivamente, es que precisamente porque el Estado crea el dinero, tiene casi un deber, o al menos tiene la capacidad de estabilizar la economía a través de la creación de dinero, porque el Estado, como decía Jorge, no se haya operativamente limitado en sus gastos por la capacidad que tenga para recaudar impuestos. Entonces, la teoría monetaria moderna razona sobre la base de la moneda fiat. Y yo quiero empezar razonando sobre esta base. La moneda fiat es simplemente un medio de pago, un medio de intercambio o es algo más. Y yo creo que, incluso aceptando la explicación que da la teoría monetaria moderna sobre por qué la moneda fiat es aceptada y es valorada, hay que reconocer que es algo más. La moneda fiat es un activo fiscal, es un activo tributario, porque es una cosa que sirve para pagar impuestos, sirve para descargar mis obligaciones tributarias con el Estado. Si yo tengo algo con lo que puedo cancelar un pasivo mío, ese algo es considerado, por reglas contables básicas, un activo. Por tanto, la moneda fiat es un activo fiscal en manos del tenedor de la moneda fiat. Si yo tengo aquí un euro, tengo un activo tributario, pero si la moneda fiat es un activo fiscal, fijémonos que necesariamente es un pasivo fiscal del Estado. No puede haber activos financieros sin pasivos, ¿no? No puede haber derechos de cobro sin obligaciones de pago o de aceptar el pago. Entonces, si la moneda fiat es un activo financiero tributario y, por tanto, para el Estado un pasivo financiero tributario, habrá que analizar el valor de la moneda fiat como si de un activo financiero se tratara. Y cuando analizamos el valor de una moneda o de la moneda fiat como un activo financiero, pues algunas afirmaciones ya son bastante más dudosas. Y lo primero que debemos plantearnos es ¿qué mueve a los agentes a demandar ese activo financiero? Y en teoría lo que los mueve a demandar ese activo financiero, que es la moneda fiat, es que les habilita a pagar impuestos. Y están obligados a demandar ese activo financiero para pagar impuestos. Pero fijémonos que el hecho de que ese activo financiero sea imprescindible para demandar impuestos, de ahí no se deduce o de ahí no se infiere que ese activo financiero vaya a ser mantenido por el inversor en su saldo de tesorería durante mucho tiempo. Ponemos un ejemplo bastante comprensible. Si queréis viajar a Roma necesitáis un billete de avión a Roma, pero eso no significa que vayáis a comprar el billete de avión ya para dentro de 5 años. ¿Por qué? Porque compráis el billete de avión cuando creáis que es el mejor momento, está en el mejor precio para comprarlo, en un momento no demasiado alejado del tiempo para no perder otras oportunidades de uso que le podéis dar a ese dinero, ya sea de uso para consumo o para inversión. Por tanto, ¿de qué depende la demanda de ese activo que es el billete de avión? Pues depende de las oportunidades de inversión alternativas. Si os ofrecieran un tipo de interés del 50% a un mes, no compraríais el billete de avión un mes antes de que lo necesitéis. Y depende también de vuestras expectativas de cuando ese billete de avión está en su mejor precio. Pues con la demanda de dinero sucede algo muy parecido. La gente, ¿por qué atesora dinero? ¿Por qué mantiene en su saldo de tesorería dinero? ¿Por qué quiere, ya no dinero para gastarlo ya, sino para mantenerlo hasta el momento de gastarlo? Pues bueno, la moneda fiat, una de las funciones que juega efectivamente es la de pagar impuestos, otras que puede jugar es pues, las funciones típicas del dinero. Si la moneda fiat tiene un valor razonablemente estable, si la moneda fiat se comporta bien en cuanto a estabilidad de valor, la gente puede decidir demandarla para efectuar compras o para ahorrar de manera muy segura. Si vosotros queréis ahorrar de manera bastante segura,
pues a lo mejor lo más aconsejable no es comprar un bono de una empresa privada o no es comprar acciones, porque eso puede suponer o puede estar expuestas a fluctuaciones de valor bastante importantes o incluso a impagos. En cambio, si la moneda fiat es en última instancia deuda del gobierno, estamos hablando de que es deuda pública, y es una deuda pública que, si mantiene su valor bastante estable, es un activo bastante interesante para utilizarlo como depósito de valor. Pero aquí entonces entramos a la siguiente cuestión, y es, ¿qué sucede cuando las expectativas del valor de la moneda fiat tiemblan? Cuando los agentes se empiezan a plantear que quizá la moneda fiat no vaya a ser capaz de mantener su valor estable a lo largo del tiempo, es decir, cuando esperen que vaya a haber inflación. Si yo espero no solo que vaya a haber inflación, sino que pueda haber un grado de inflación que no soy capaz de anticipar de ninguna manera, porque depende, por ejemplo, de criterios políticos, ¿atesoraremos moneda fiat? ¿Mantendremos moneda fiat durante mucho tiempo en nuestro patrimonio para pagar impuestos el año que viene, o dentro de 5 años, o dentro de 10? No. Porque hay otros activos alternativos donde será más interesante mantener la moneda fiat. Y simplemente, si esperamos que vaya a haber inflación y que pueda haber un nivel de inflación incluso no anticipado por nosotros, pues imaginad, tenemos la peseta, el gobierno de turno tiene la facultad para imprimir cuantas pesetas quiera, el inversor va a decir, bueno, pues yo voy a ahorrar en pesetas, voy a mantener mis saldos de tesorería en pesetas permanentemente. O diría, ¿por qué no compro francos suizos en lugar de pesetas? Y cuando tenga que pagar mis impuestos en pesetas, vendo mis francos suizos y recompro las pesetas. Yo creo que esta es una operación bastante sensata, quien dice francos suizos dice dólares o dice marcos alemanes, que cualquiera de nosotros haría. Pero ¿qué sucede? Si la gente no quiere atesorar pesetas, o la moneda fiat que sea, y el gobierno imprime grandes cantidades de moneda fiat, o ciertas, tampoco quiero aquí dar la impresión de que estoy hablando de que imprime la hiperinflación de Weimar, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que imprime cantidades apreciables de moneda para financiar sus gastos, efectivamente, decía Jorge, el gobierno puede comprar con moneda fiat los bienes que estén denominados en esa moneda fiat. La cuestión es a qué precio puede comprarlas. Si yo no quiero mantener esa moneda fiat en mi patrimonio, yo exigiré un precio creciente en esa moneda fiat para vender mi propiedad. Es decir, si yo os intento colocar, es decir, imagina que yo soy una persona absolutamente insolvente y que tengo muy mala fama, y os intento colocar un pagaré de Juan Ramón Rayo, vendéis algo por 100 euros y os intento colocar un pagaré de Juan Ramón Rayo por 100 euros. ¿Vosotros lo aceptaríais a su valor nominal? En absoluto. Me diríais, bueno, hazme un pagaré de 10.000, 20.000, 50.000 euros, porque yo ahí descuento tu riesgo de impago, tu riesgo de que seas un sinvergüenza, de que esto se deprecie mucho, para así cubrirme de ese riesgo de pérdidas. Pero obviamente si vosotros no aceptáis la moneda fiat por su valor nominal, por su valor facial, ¿qué estamos diciendo? Que me tendréis que entregar mucha mayor cantidad de moneda fiat para comprar una misma cantidad de bienes. Es decir, que habrá inflación. Pero habrá inflación no porque se haya multiplicado necesariamente su oferta, o no porque se haya multiplicado muchísimo, sino porque la demanda de moneda fiat se desplomará como consecuencia de que la gente no la querrá en tanto en cuanto no es un activo reputado con un valor estable. Entonces, si hay inflación, ¿el gobierno está capacitado para comprar todos los bienes que quiera con moneda fiat? Comentaba antes Jorge que el gobierno puede comprar todos los bienes que quiera, que no está limitado, que el gasto público no está limitado obviamente por la recaudación, porque puede imprimir, pero que tampoco hay ninguna restricción más allá que aquella que se autoimponga, en plan, no queremos inflación, si no queremos inflación no podemos imprimir tanto. Imaginad un gobierno que le da igual cualquier grado de inflación y que lo que quiere es comprarlo todo imprimiendo moneda. En plan, quiere nacionalizar el IBEX 35, vamos a imprimir moneda para comprar el IBEX 35. Y nos da igual que la inflación durante un par de años suba al 40, al 50, da igual.
¿Vosotros creéis realmente que el Estado imprimiendo moneda fiat sería capaz de comprar todas las acciones del IBEX 35? En absoluto. ¿Por qué? Porque nadie las querría vender. Es decir, la gente le exigiría precios crecientes por las acciones del IBEX 35 nominadas en moneda fiat. Y si el valor de cada moneda fiat se deprecia más que la cantidad que estamos incrementando, que este es el fenómeno típico de todas las hiperinflaciones, que el valor real de la moneda que está impresa cada vez vale menos, aunque hay muchísima más cantidad de moneda fiat, el Estado estará absolutamente contingentado para comprar cosas. Que se lo digan al gobierno de Venezuela, y no porque tenga una cierta paridad con el dólar, que ¿el gobierno de Venezuela puede comprar cualquier cosa imprimiendo bolívares fuertes? No, porque le suben más rápidamente los precios en bolívares fuertes de lo que él está logrando imprimir moneda fiat. Y de hecho yo creo que esto se ve muy bien con las compras que hace al extranjero. ¿Un Estado puede comprar cualquier cantidad de bienes en el extranjero? No, porque es que tu tipo de cambio se te deprecia absolutamente y a efectos prácticos se te cierra el mercado extranjero. Si la peseta se deprecia un 99,9%, por muchas pesetas que imprimamos, no vamos a ser capaces de comprar nada en Estados Unidos. Por tanto, el hecho de no ser capaz de estabilizar las expectativas de valor de la moneda fiat, lo que hacen es desestabilizar su demanda presente. Y si desestabilizas su demanda presente, te cargas la estabilidad de valor presente. Entonces, el patrón oro, si os fijáis, es un sistema cuya estabilidad de valor es automática o endógena al propio sistema. No necesita de nada, de ninguna regla externa al mismo patrón oro, porque el propio patrón oro es una regla. En cambio, la moneda fiat sí que necesita reglas. Y ahí es donde entran todas estas reglas que mencionaba Jorge, que él dice, bueno, son reglas arbitrarias, no le veo sentido. No, no son reglas del todo arbitrarias. Obviamente tienen una parte de arbitrariedad, podrían ser otras, pero tienen una finalidad muy concreta, y es dotar de credibilidad a la moneda fiat. Dotar de credibilidad de que la moneda fiat no se va a depreciar enormemente. Por ejemplo, bancos centrales independientes. Le quitamos la imprenta al señor Mariano Rajoy o al señor Cristóbal Montoro y se la damos a un gestor alemán con un rostro muy malcarado que además está obsesionado con que no haya inflación y se juega incluso su prestigio personal en que no haya inflación. Y le importa un comino que el gobierno de España tenga necesidades de imprimir moneda fiat para financiar sus déficits. Está dispuesto incluso a quebrar el gobierno de España con tal de no imprimir ni un solo euro. Si tú colocas a un señor al frente de la gestión de la moneda de ese país, obviamente la moneda adquiere credibilidad ante los inversores, porque saben que este señor no va a manipular arbitrariamente la oferta. O es lo mismo que sucede con los currency boards, con los sistemas de tipos de cambio fijos. Ligo mi moneda a una moneda exterior de prestigio que además está más o menos bien gestionada. Como yo tengo que reproducir lo que está haciendo el otro, en cierta medida me estoy subrogando a su credibilidad. O el patrón oro, ligo mi moneda al oro, por tanto, si yo tengo que convertir la moneda que yo imprimo en oro, sé que no me puedo desmadrar. Eso es lo que logra estabilizar las expectativas y lo que logra dotar de credibilidad a la moneda fiat. Sin eso, si le decimos a los inversores me refiero también a cualquiera de nosotros que tenga moneda fiat, porque si la moneda fiat es un activo, si yo compro moneda fiat estoy invirtiendo. Si les decimos a los inversores, con el valor de esta moneda fiat puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, siempre que el gobierno quiera gastar de más, va a imprimir. Es más, cuando ustedes esperen que no va a imprimir, cuando ustedes estén más confiados en que no va a imprimir, va a ser cuando más voy a imprimir. Porque ahí es cuando más efecto va a surtir. Es decir, cuando la inflación es absolutamente inesperada, es cuando el gobierno más incentivos tiene a estafarte. Porque si yo estoy anticipando una inflación muy alta, si yo le digo, no, usted, señor gobierno, me quiere comprar algo, un 50% de recargo en precios, el gobierno imprimiendo un 50% más de dinero no va a comprar nada extra. Ahora, si yo digo, no, el gobierno se va a portar muy bien y no me doy cuenta de que está imprimiendo más, me va a comprar mucho más de lo que yo habría querido comprar. Por tanto, las reglas sí tienen sentido y tienen un sentido que es el de estabilizar la demanda de dinero. Y yo creo que, hay otras críticas, pero no tengo tiempo ahora, pero yo creo que una manera de centrar el debate es ¿cuál es para la MMT la función de demanda de dinero? Es decir, ¿de qué variables depende para la MMT la demanda de dinero?
porque yo solo consigo localizar una variable o un elemento que determina para la MMT la demanda de dinero, y es el pago de impuestos. Pero como he explicado al principio, el pago de impuestos no determina absolutamente la demanda de dinero. Que yo tenga que pagar impuestos dentro de 5 años no me lleva a ya estar ahorrando en dinero, en euros, para los impuestos que vaya a pagar en 5 años. Con lo cual, la cuestión es, si imprimimos dinero, por mucho que se tenga que utilizar en última instancia para pagar impuestos, ¿cuánto dinero voy a mantener yo en mis saldos de tesorería? ¿Y a qué precio voy a estar dispuesto a aceptarlo? Y si no voy a estar dispuesto a aceptarlo a casi ningún precio, salvo en el momento exacto en que lo tengo que comprar para pagar impuestos, lo que tendremos es inflación. Y cuanta más inflación haya, menos se va a aceptar. Va a haber unas expectativas absolutamente desestabilizadas que solo se van a lograr estabilizar con las reglas que antes os mencionaba. Y eso, y ya termino, es lo que sucede en todos los procesos inflacionistas. En todos los procesos inflacionistas donde el gobierno se desmadra monetizando déficits, que es básicamente no sigo ninguna pauta previsible en la gestión de este patrón monetario, al final, precisamente para tener capacidad de compra, no porque no esté limitado operativamente, si el gobierno no estuviese limitado operativamente, jamás se autorrestringiría la capacidad de imprimir moneda. Si se restringe la capacidad de imprimir moneda es por el propio beneficio del Estado, porque sabe que si no esa moneda no será aceptada y ni siquiera podrá recurrir a inflaciones moderadas y periódicas. Y por eso todos los procesos inflacionarios terminan con algún modelo de estabilización de la divisa, ya sea regresando al oro, ya sea ligándola al dólar, ya sea subcontratando otros bancos centrales extranjeros, ya sea entregándole, por ejemplo, Estados Unidos, década de los 80, ¿cómo logra estabilizar la altísima inflación de los 80 Estados Unidos? Colocando al frente de la Reserva Federal a Paul Volcker. ¿Quién era? Y lo coloca Jimmy Carter, un demócrata. ¿Quién era Paul Volcker? Un republicano que estaba obsesionado con la lucha contra la inflación. Así sí que puedes conseguir la credibilidad en la moneda, si no, imposible. Gracias. Sí, hay una frase de los economistas que dice así, que hay dos cosas ciertas en la vida, que vas a pagar impuestos y que te vas a morir. Y pagamos todos los días, estamos pagando impuestos, ¿vale? Esto, concretamente, sé que la postura con respecto a esto de los liberales, pues es diciendo, sí, pagamos impuestos, son coercitivos, sí, pero las pagamos constantemente, están por todas partes. Están por todas partes porque, en última instancia, es una de las cosas más importantes de lo que lo llamarían algunos el precio de la civilización. De hecho, se ha llamado así, los impuestos son el precio que pagamos por tener civilización. Es simplemente el aceptar que hay una autoridad en la que delegamos ciertos poderes, no podemos ser individuos aislados y delegamos parte de nuestros poderes en una entidad que se crea, que es social, es el Estado. Ese Estado, cuando es democrático, efectivamente está sometido a la voluntad de todos, pero evidentemente si es democrático las mayorías pesan más o deberían pesar más que las minorías. En el caso de un Estado autoritario, una monarquía absoluta, el Estado es una sola persona y la voluntad de esa persona y ya está. Estamos hablando ahora de un Estado democrático. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que los impuestos están por todas partes. No puedes dices, bueno, voy a coger y voy a hacer lo que ha dicho el doctor Rayo. ¿Qué haces cuando haces esto? Pues dices, mira, yo no quiero tener dólares. O sea, no quiero tener dólares, pongamos que son norteamericanos, no quiero tener dólares. ¿Qué haces con ellos? Pues vas a otra persona que los acepta y te los cambia por otra cosa, por un activo real o por un activo... Vale. ¿Qué consiste esto? Tú has dejado, las consecuencias tú has decidido que tú no quieres, la persona, un individuo ha decidido que no quiere ese activo financiero y se lo ha cambiado a otra que sí que lo quiere. Si todos lo hacemos, si nos damos cuenta, el activo ese va a estar, nadie lo va a tirar, nadie va a coger y decir, ay, yo los dólares lo voy a cambiar por euros, por ejemplo, o por un activo real, pero yo no los quiero para nada y los quemo, ¿no? A cada uno, a cada oferente hay un demandante. No, se vacía el mercado, está claro. Con lo cual, decir, no es que habrá individuos que no querrán el dinero en dólares y querrán otras cosas. ¿Eso tiene efectos en el tipo de cambio? Sí, habrá cambios en el tipo de cambio, eso nadie lo niega. Pero lo que estamos diciendo es que el dinero seguirá siendo aceptado, porque a cada uno que no quiere, hay otro que sí que quiere, si no, no se produciría la operación. Bueno,
Cuando se ha hablado de decir, bueno, pues que el Estado, entonces, si va creando un montón de dinero para poder comprar las cosas, luego no va a poder comprarlas, pongamos que el Estado quiere hacer eso, que quiere comprar todas las cosas, ni siquiera tiene que hacer eso, porque lo único que necesita para hacer que todos, sin hacer inflación, hacer que todos le demos todo, es simplemente poner impuestos por encima del gasto. Con eso son superávits, y los superávits fiscales lo único que van a hacer es reducirlos a todos los activos financieros, a toda la economía, digamos la economía no pública, es decir, sector exterior que tiene dólares y sector doméstico que tiene dólares, se van a quedar secos de todos sus ahorros en dólares, ya sean en reservas, ya sea en billetes, ya sea en títulos de bonos del Tesoro. Vale, se van a quedar a cero. Como el impuesto es un derecho que tiene el Estado sigue poniendo el impuesto y tú tienes que pagar. ¿Para qué tener que emitir dinero? Puede hacer eso llevando superávits fiscales. Así que no le veo mucho sentido que decir, no, es que el Estado empieza a crear para comprarlo todo. Claro que lo puede comprar todo, pero si su objetivo es el otro, es quedarse con la riqueza privada, lo único que tiene que hacer es seguir llevando superávits fiscales hasta el final, hasta que se lo quede absolutamente todo. De esa manera, encima tendrá una deflación inmensa, porque no habrá dinero en la economía, salvo el dinero que cada vez que compre un activo real, y como tal, la verdad es que sí, tendría todos los activos reales a su alcance, pero no habría desarrollado, no había hecho nada por desarrollar, y todo lo contrario, había puesto impedimentos al desarrollo de la economía privada y de la economía nacional en su conjunto. Bien. Decir que el dinero va a dejar de tener valor porque en un futuro las expectativas van a ser inflacionarias y tal, Estados Unidos lleva llevando déficit casi de manera constante desde su creación. Cada vez que ha intentado llevar superávit, lo que ha producido es de inmediato una recesión. Si vemos mismo nuestra propia historia con la peseta, podemos ver que la gente seguía aceptando pesetas. ¿Cuántas veces hemos tenido superávit en nuestra historia? Digo desde la peseta a partir de los años 80, a la peseta cuando es una moneda fiduciaria, una moneda no convertible en oro. Vale, la peseta podía tener sus cambios, variaciones de tipo de cambio con respecto a otras monedas, pero no le faltó demanda. De hecho, si alguien de aquí, porque piensa que va a haber una gran inflación en el futuro, no acepta dinero ahora, me lo puede mandar a mí, porque yo sí que lo acepto. Quiero decir que las expectativas, si no cambian la actuación ahora real, no hacen nada por cambiar la economía. Se quedan ahí en las ideas de cada uno, pero no cambian cómo funcionan los agentes. Bien, pues el tema de la aceptación de dinero es tan claro como que la gente dice, no quiero aceptar dólares, me paso a francos suizos. ¿Qué es el franco suizo? ¿Es una moneda convertible por oro? O me paso a la libra británica. Es decir, son todo monedas fiduciarias y se pasan a otros activos fiduciarios. ¿Por qué? Porque en última instancia se sabe que incluso las propiedades que tenéis del oro, propiedad, ¿qué es el derecho de propiedad sin un Estado? Si no hay confianza en el Estado, todo se va afuera, porque no hay confianza ni en la propiedad privada. Si no hay Estado para defender la propiedad privada, que es la ley ni que es nada. Dice, yo tengo el oro, pues lo tendrás que llevar encima y no podrás ni dormir. Claro. No hay nada que te defienda. Si no hay un Estado, no hay ley, no hay nadie que pueda decir, no, esto hay un derecho de propiedad, hay todo un cuerpo, digamos, legislativo y además un cuerpo para defender esas normas y castigar al que no las utilice, pues claro, decir que vamos a fugarnos porque el Estado pierde confianza, así que me refugio en una cosa que no lleva el Estado. Pero es que sin el Estado ni siquiera puedes refugiarte en eso porque no puedes ni siquiera tener propiedades. No puedes tener propiedades porque sin Estado no hay ley y sin ley, ¿qué vas a defender? Solamente, en todo caso, tu vida y viendo a todos los demás individuos que igualmente te la quieren quitar. No es una forma, digamos, óptima de hacer la vida de los seres humanos. De hecho, hacemos todo lo contrario, siempre nos agrupamos, creamos una serie de normas, creamos toda una serie también de deudas entre unos, servidumbres entre unos y otros, que a veces son más o menos igualitarias, otras menos, pero eso es fundamental. Entre ellos el dinero vemos que nos sirve, y como nos sirve, y como nos enseña la historia, que ha habido veces que efectivamente un Estado que ha sido incapaz de hacer cumplir sus leyes,
Si no eres capaz de hacer cumplir ¿quién aceptaría el dinero de un Estado, por ejemplo, la República Española? Cuando estás perdiendo la guerra, estás perdiendo, aunque estuviera basado en el oro, da igual, si estás perdiendo todo donde ejerces tú la ley, ¿qué importancia tiene? Tu dinero no vale. ¿Cómo va a valer tu dinero si no eres capaz ni siquiera de poner la ley en tu territorio? Tu dinero no tiene ningún valor porque lo que le da ese valor es la capacidad de ejercer la autoridad. La capacidad de decir, o pongo impuestos o decido hacer una construcción ahí y pongo el dinero y... ¿Está ya? Sí, bueno, hay alguna cosa más. Sí. Sobre las importaciones, nadie obliga a nadie a importar. Si los chinos quieren importar a Estados Unidos, o sea, exportar a Estados Unidos es porque les da la gana, nadie les ha obligado, que yo sepa no es un país soberano y ellos quieren seguir. ¿Qué es lo que equilibra todo esto? Ni más ni menos. Si los chinos quieren seguir acumulando activos financieros netos en dólares, pues seguirán exportando. En el momento que no quieran, pues no exportarán. Y ya está, es que no es otra cosa. ¿Eso puede tener consecuencias reales? Efectivamente, ¿por qué? Porque las importaciones son un beneficio real para la sociedad que los recibe, porque recibe bienes y servicios reales a cambio de un activo financiero que en un futuro puede valer más o puede valer menos. Pero lo real está ahí y ya lo ha disfrutado. En el momento que los chinos no quieran recibir ese activo financiero y quieran quedarse la producción para ellos y disfrutarla ellos, pues se acabó el superávit comercial de China y el déficit comercial de Estados Unidos. Es algo que nadie obliga a nadie. Ahí no hay problema, justamente. En todo caso, uno puede decir, si se endeuda, por ejemplo, en algo que no es la moneda que controla, o no es una moneda fiduciaria, pues entonces tienes un gran problema. Como no eres un creador de moneda, eres un mero usuario, sí que tienes un gran problema. Estados Unidos no tiene problema, Gran Bretaña no tiene problema porque paga sus importaciones, en todo caso, con libras, pero imagínate que llega, no, es que queremos que nos la pagues con euros. Ellos no producen euros, ahí sí tienen un gran problema. Ahí sí que hay un gran problema. Por eso mismo, la importancia de tener los tipos de cambio flotantes, porque dan espacio, permite que se equilibre el mercado. Si uno quiere exportar, evidentemente lo que va a hacer es aceptar el dinero del otro, porque si no, el otro no va a querer. ¿Por qué? Porque el juego entonces va a ser bastante desequilibrado. En un momento pueden simple y llanamente que no venderte las cosas. Y creo que ya... Sí, pues ya está. Cuando he dicho que la moneda fiat puede no ser aceptada, no me refiero a que la gente no quiera comprarla. Es decir, el mercado al final muy probablemente se termine vaciando. La cuestión es a qué precio. La cuestión es al precio al que se vende o al que se compra esa moneda fiat. El bolívar hoy se sigue aceptando. Ahora se sigue aceptando a un precio un 90%, 95% inferior al que se aceptaba hace 10 años. En la hiperinflación de Weimar, el marco se seguía aceptando. Ahora se sigue aceptando a precios expansivos de los bienes y servicios y, por tanto, a precios decrecientes absolutamente de la moneda. Efectivamente, si tienes que pagar impuestos en una moneda y estás obligado a pagar impuestos en esa moneda, la vas a terminar aceptando en algún momento. Pero, insisto, la cuestión es a qué precio lo aceptas. Y si la aceptas a un precio tremendamente decreciente, se puede dar la circunstancia de que la cantidad de dinero que esté imprimiendo el Estado valga menos nada más imprimirla que antes de imprimirla. Imaginad que imprimimos 10.000 billetes de dólar que se deprecian un 90%. Pues si hemos incrementado un 1% la cantidad de dólares y se deprecia el dólar un 90%, eso vale mucho menos que antes. ¿Bien? Y por tanto, eso sí limita operativamente la capacidad de compra del Estado. Porque si el Estado, cada vez que imprime, hunde sobreproporcionalmente el valor de la divisa, está destruyendo poder adquisitivo, no lo está destruyendo su poder adquisitivo, no lo está creando. Entonces, yo creo que la cuestión es esa, es decir, la cuestión no es si se va a aceptar o no, sino a qué precio se va a aceptar, y la inflación es el precio al que se acepta. Una inflación alta es que se acepta a un precio cada vez más bajo. Planteaba Jorge, pero ¿para qué va a querer un Estado comprarlo todo imprimiendo moneda cuando puede simplemente subir los impuestos? Con lo cual todo el mundo estará obligado a vender sus activos a cambio de la moneda que haya impreso y por tanto generará deflación y el Estado será capaz de comprar esos activos a precios de saldo. Uno de los principales
bienes o servicios que quiere comprar hoy un Estado es el trabajo. Es decir, hay en España 3 millones de funcionarios que están prestando servicios para el Estado. Obviamente, todo Estado tiene la capacidad para confiscar bienes. De hecho, los impuestos originariamente surgen así, como confiscaciones de bienes. Dame el 30% de tu cosecha. Ahí no se obligaba a pagar en ninguna moneda, se quitaban directamente los bienes. Pero esto en las sociedades modernas es poco eficiente. ¿Por qué? Porque si tú quieres comprar servicios y le dices a una persona, trabaja 8 horas al día para mí, tantos días al año, eso se llama esclavitud. Y aunque efectivamente los impuestos, yo no coincido en que son el precio de la civilización, creo que son el precio de la incivilización, es decir, incluso aceptando la justificación que los defensores de los impuestos dan, ¿por qué son necesarios los impuestos? Para que no nos matemos entre nosotros. Pues en todo caso sería el coste de ser incivilizados y de no saber respetarnos entre nosotros sin impuestos. Pero al margen de eso, los impuestos son una forma de esclavitud, porque te están quitando tiempo de tu vida. Pero no sé por qué la sociedad ve la esclavitud directa como algo negativo y en cambio el pago de impuestos, que es una forma de sustituir esa esclavitud directa, no. Pero lo cierto es que esa forma de esclavitud indirecta, que son los impuestos, está socialmente aceptado y por tanto un Estado se puede permitir cobrar impuestos y hoy no se puede permitir esclavizar a su población. Y ese es uno de los motivos por los cuales no es verdad que un Estado pueda comprar todo lo que quiera simplemente subiendo los impuestos. Luego, decía Jorge, si tú no confías en el dólar, compras francos suizos, y el franco suizo es otra divisa estatal. Es una divisa estatal bien gestionada bajo ciertas reglas, no una divisa estatal que se gestiona de cualquier manera. Es una moneda fiat que da confianza porque el gobierno suizo es creíble, y es creíble en cuanto a qué. A que no va a hacer barbaridades con el valor de su divisa, a que se va a preocupar por cuidar el valor de la divisa ante los tenedores, ante los inversores. Nadie se está planteando cambiar dólares por bolívares o por pesos argentinos. Eso solo se hace cuando necesitas esa divisa para comprar y en el momento de comprar. Pero nadie deposita valor, nadie atesora valor en bolívares o en pesos argentinos. ¿Por qué? Porque se sabe que el gobierno que los gestiona es tremendamente irresponsable y le da igual generar inflación o no. Y por tanto, la expectativa hoy es que a ti te van a maltratar a las primeras de cambio. Pero he puesto el ejemplo del franco suizo por poner el ejemplo del franco suizo, pero se podrían comprar perfectamente acciones, bonos u oro. Jorge ha dicho que sin un Estado ni siquiera el oro sería atesorado porque no habría respeto a los derechos de propiedad sobre el oro. Jorge tiene un libro ahí que se llama Teoría Monetaria Moderna, de Randall Gray, y querría leeros justamente una cita de Randall Gray sobre este tema. Dice Randall Gray, cuanta mayor fuera la probabilidad de impago por parte del Estado soberano, tanto más atractivos se volvían los metales preciosos como manera de registrar las deudas. En otras palabras, a los soberanos no confiables se les demandaban monedas con alto contenido metálico. Durante la transición del feudalismo al capitalismo, se registraron diversos periodos de anarquía monetaria, debido a la falta de control del sistema monetario por parte de los reyes y de su administración. Por razones complejas, a mí la verdad no me lo parecen, quizá a Gray sí, el valor de la moneda se fue acercando más y más al de los metales preciosos que contenía. Lo que empezó siendo una moneda fiat, que indicaba una deuda del emisor, se transformó en una forma misteriosa de dinero con valor intrínseco. Misterioso no es, se transformó en un dinero valorado como dinero y no como deuda. Parte del apego a la moneda de metal precioso se debía al hecho de que éstas poseían valor fuera del dominio del soberano. Además, el emisor no iba a ser capaz de envilecer el valor de la moneda por debajo del valor metálico que éstas contenían. Si tú compras oro, no compras la confianza en el emisor del oro. Si tú compras oro, te da igual si el minero que lo ha minado ha quebrado, sigue vivo, sigue muerto o no, te da igual. Lo que compras es una sustancia que muchísima gente por todo el mundo valora y lo valora a un precio relativamente estable.
Por tanto, aunque no hubiera gobierno y aunque estuviésemos en la ley de la selva, el oro se atesoraría. Y de hecho, otro autor que no es de la MMT, pero al que yo creo que se le tiene bastante aprecio en la MMT, que es David Graeber, él reconoce, tengo ahí la cita, pero por no buscarla, que en los periodos de guerra, en los periodos de anarquía estatal, donde no hay autoridad estatal y donde la gente se mata entre sí, lo que atesora a la gente es oro y plata, metales preciosos. ¿Por qué? Porque no dependen de la confianza del emisor. ¿Y por qué no dependen de la confianza del emisor? Porque no son pasivos, son activos que no son el pasivo de nadie más. Son bienes económicos, no son deudas. Y por tanto, si no son deudas, no hace falta valorar o asignar valor a esas deudas en función de la capacidad de repago del emisor. Y lo que se pone en duda, justamente, cuando no se acepta moneda fiat a su valor nominal, es la credibilidad del emisor. La credibilidad a la hora de ser capaz de estabilizar el valor de la moneda, a la hora de restringirse en la gestión de la moneda. Y todas aquellas personas que consideran que el emisor no es creíble, todas aquellas personas que consideran que el emisor va a abusar de su monopolio monetario para financiarse a expensas de los tenedores de la moneda, todas esas personas que ven eso no demandan moneda fiat, la largan. Y la largan a un precio decreciente, es decir, generando inflación y reduciendo la capacidad real de compra del soberano. Y por tanto, ahí es cuando se limita la capacidad de compra del Estado. Por cerrar con el ejemplo que ha puesto Jorge sobre las importaciones chinas, si el gobierno estadounidense quiere importar de China y los chinos no confían en el valor del dólar, no va a ser capaz de importar en términos reales, que como decía antes Jorge es lo que cuenta, no va a ser capaz de importar en términos reales prácticamente nada. ¿Y por qué no? Pues efectivamente por lo que decía Jorge, porque si los chinos no quieren dólares y no los van a querer si es un mal activo financiero, no van a ser capaces los estadounidenses de comprar nada contra dólares. De hecho, por ejemplo, en los años 70, y ya termino, el gobierno estadounidense hizo una emisión de deuda pública en marcos alemanes. ¿Por qué? ¿Porque se quería suicidar el gobierno estadounidense? No, porque la gente empezaba a no querer dólares y empezaba a no confiar en el dólar y por tanto la única manera que tenía el gobierno de seguir demandando bienes, de seguir comprando bienes en términos reales, era endeudándose en moneda extranjera, que eso es lo que hacen todos los gobiernos, que además son gobiernos no precisamente liberales, suelen ser gobiernos todos ellos que les gusta gastar mucho, es lo que hacen todos los gobiernos que no son creíbles en la gestión de su moneda. ¿Por qué creéis que lo hacen? ¿Porque no entienden el ABC de la teoría monetaria moderna? ¿O porque realmente la han experimentado en la práctica y saben que la única manera que tienen de gastar es endeudándose en moneda extranjera? Efectivamente, por esto último, no porque estén aliados con ninguna élite financiera global precisamente para enriquecer a la banca a costa de sus contribuyentes. Gracias. Bueno, no es lo mismo un impago, hay países que han impagado, Argentina ha impagado, Grecia ha impagado ya varias veces, que no hay ley, no es lo mismo. Uno puede impagar, otra cosa es que la misma esencia del Estado y de la ley desaparezca, es decir, un Estado, por ejemplo, en el caso de una guerra, y que hay zonas, efectivamente, en las zonas esas donde no hay ley, puede aparecer, se puede producir trueques de diferentes materias. Hay una materia que es muy útil, puede ser el oro, porque otros la pueden valorar, ¿vale? Pero hay otras materias que también se han utilizado, tabaco, se utiliza todo eso, efectivamente no es dinero, pero se hace un trueque con la otra persona para recibir alguna cosa que necesiten. De todas maneras, ahí estamos hablando, no es lo mismo que el impago, que efectivamente que desaparezca la autoridad estatal. Si desaparece la autoridad estatal, su dinero no vale nada, eso está claro. En el momento que desaparece el saber que eso tiene valor, porque hay autoridad, porque esa autoridad tiene autoridad, vaya. Si no la tiene, si es incapaz de hacer valer, ya deja de tener absoluto valor. Con respecto al oro, he traído de uno de los mayores inversores, de los inversores más conocidos del planeta, Warren Buffett,
para que veamos como inversión y la seguridad y lo bueno que puede ser para desarrollar la riqueza de la nación o incluso la individual. Es una cita de Warren Buffett. Dice, hoy día las reservas mundiales de oro son de aproximadamente 170.000 toneladas métricas. Si todo este oro se fundiera, tendríamos un cubo de 21 metros, ¿vale? A $1.750 por onza, el precio del oro, cuando escribo esto, su valor sería de 9,6 billones de dólares. Llamemos a este cubo la pila A. Ahora vamos a crear un montón B, que cuesta una cantidad igual de dinero, de dólares. Para ello podríamos comprar todas las tierras de Estados Unidos, 400 millones de hectáreas con una producción de alrededor de 200.000 millones al año, además de 16 móviles, la ExxonMobil, que es la empresa más rentable del momento, ¿vale? 16 de ellas. Después de estas compras tendríamos $1 millón de sobra para gastar. ¿Se imagina un inversionista con 9,6 billones prefiriendo a que B? Bueno, pues él no se lo imagina. Más allá de valoraciones sorprendentes dadas el stock de oro, los precios actuales valoran la producción en 160 millones de dólares. Los compradores, los usuarios de joyería industrial, individuos atemorizados o los especuladores continuamente deben absorber esta oferta adicional para mantener el equilibrio. Sin embargo, la pila B, dentro de un siglo, los 400 millones de acres de maíz, trigo, algodón y otros cultivos que seguirán produciendo riquezas reales, y ExxonMobil, una empresa que habrá, durante todo ese tiempo, habrá ido produciendo dividendos a sus propietarios, tendrá activos por valor de varios billones, recuerda que son 16 Exxon, las 170.000 toneladas de oro no cambiarán de tamaño, seguirán siendo eso, mientras que la otra pila habrá generado ingentes cantidades de beneficios y de riqueza real. Bienes y servicios, en el caso de ExxonMobil, porque también tiene una vertiente de servicios, no solamente el refinado y todo esto, y por supuesto digamos, los activos reales que serían todas las tierras. El oro como reserva de valor, claro, la gente puede tener un gusto por el oro o por los metales preciosos porque lo asocian a una historia que luego se ve que efectivamente puede ser una mala opción justamente para defender lo que uno tiene. En el caso de las guerras muchas veces es preferible cosas que se pueden comer, malos que son que se pudren, pero es mejor eso o tener una zona donde sabes que hay agua antes que el oro. El oro en las guerras también se cambian lingotes de oro por mendrugos de pan. Eso parece que se olvida. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Es decir, que las cosas realmente importantes, esos bienes y servicios, son lo que tenemos que pensar como economistas, que hay que desarrollar lo máximo posible. Tener un romanticismo con respecto al oro, pues bien, lo veo bien, pero decir de ahí que es la opción preferible para asegurarnos un cierto valor, la opción preferible para asegurarnos que la economía sigue funcionando es que la sociedad siga produciendo bienes y servicios. Y una restricción monetaria reduce la capacidad de crear bienes y servicios. ¿Cuánta riqueza real se puede producir si la moneda estuviese basada en el oro, sin crear deflación? Tanto como oro hay en el mundo. Si quitamos eso, si quitamos que esté el oro de por medio, ¿qué tendríamos? ¿Cuánta podríamos crear? Toda la que creamos. Toda la que podamos crear. Pasan los milenios y seguimos creando. El oro está limitado. La capacidad de generar riqueza real no está limitada, porque con el tiempo se van. Y simplemente, pues, daros las gracias por haber atendido, gracias al profesor Rayo por el debate y, bueno, esperemos que haya preguntas y muy bien. Bueno, a ver, cuando hablaba del oro, yo me refiero al oro como paradigma de dinero, no necesariamente tiene por qué ser el oro, no me voy aquí a poner a explicar por qué el oro, sin embargo, sí ha sido superior a todas sus otras alternativas a lo largo de la historia, es decir, por qué en la historia solo se ha utilizado otros bienes distintos del oro como dinero cuando el oro no estaba disponible. Pero sí quiero ir a la cita de Warren Buffett, porque la verdad que me parece una cita muy curiosa. Básicamente lo que está diciendo Warren Buffett es, si vosotros podéis comprar, por simplificar, todo el IBEX 35 o todo el oro del mundo, ¿qué vais a comprar? Pues parece que todo el IBEX 35 o todo el Dow Jones,
¿Por qué? Porque son activos productivos que generan bienes y servicios y por tanto es mejor. Dice Warren Buffett, ¿alguien se puede imaginar algún inversor que preferiría comprar el oro que todos esos activos productivos? Dice, no, inimaginable. Pues yo la verdad me imagino muchos casos donde sí se prefiere comprar el oro a todos esos activos productivos. Por ejemplo, si esos activos productivos están cotizando a un precio de burbujón y si por tanto el inversor prevé que se van a hundir de precio el año que viene. Entonces yo compro oro porque va a mantener el valor y cuando lo otro se deprecie enormemente de precio, compro eso mucho más barato. O si, por ejemplo, el oro lo tengo en las Islas Caimán y ExxonMobil tiene los pozos en Venezuela y preveo que me van a expropiar los pozos en Venezuela, pues prefiero tener el oro a ExxonMobil, que ExxonMobil va a ser nada en unos años. Por tanto, sí hay muchos supuestos donde uno puede preferir comprar oro a comprar los activos. Y me extraña que Warren Buffett, que muchas veces quiere estar líquido, de hecho él hace gala de estar líquido en muchas ocasiones para no comprar activos a precios inflados, diga esta butad, que sin embargo es tremendamente repetida, esta cita es muy conocida. Y aquí precisamente quiero ligar con otro punto que ha tocado ahora Jorge al final y que había tocado al principio, en el que no había podido entrar porque era otra línea argumental muy distinta, pero no quiero dejar de mencionar, y es la idea de que cuando estamos atesorando y por tanto estamos generando recursos ociosos, bueno, ese por tanto es bastante discutible, pero bueno, asumamos que es así, que no estamos generando riqueza, que el atesoramiento es estéril, que el atesoramiento es dañino y que por tanto, en la medida de lo posible, hay que limitar al máximo el atesoramiento. El atesoramiento tiene un papel productivo. La sociedad no quiere producir cualquier cosa, o la gente no quiere producir cualquier cosa, quiere producir aquellos bienes que satisfacen sus necesidades y quiere producirlos en un momento determinado y con un nivel de riesgo determinado. El atesoramiento es la forma de protestar contra todo eso, es la forma de protestar cuando no están produciendo los bienes que tú quieres, cuando los están produciendo en un momento distinto al que tú quieres o cuando los están produciendo con un nivel de riesgo distinto al que tú estás dispuesto a asumir. ¿Cómo podemos salirnos del sistema? ¿Cómo podemos escaparnos del sistema? ¿Cómo podemos dejar de financiar inversiones? ¿Cómo podemos no comprar cosas? Atesorando dinero. Si atesoramos dinero, el comerciante no vende productos. ¿Y por qué no vende productos? Porque no está vendiendo los que yo quiero. Si atesoro dinero y no se lo presto a un inversor, ¿por qué no se lo presto? Porque no está implementando los proyectos de inversión que yo considero adecuados o con la rentabilidad mínima que yo exijo para que a mí me compense prestarle ese dinero por el riesgo que yo estoy asumiendo. Por tanto, sin atesoramiento estamos vendidos o al Estado o al sistema financiero. Tomemos el caso que está planteando Jorge. Una economía como la española en el año 2008, con una cantidad ingente de recursos ociosos, 5 millones de parados, no lo estaban en el 2008, pero imaginad que están en el 2008, 5 millones de parados. Y que el gobierno dice, uy, aquí hay muchos recursos ociosos, vamos a usarlos en estimular la economía. Y lo que hace el gobierno es comenzar a imprimir billetes y a gastarlos para demandar ciertas producciones a esos trabajadores. ¿Qué capacidad de producción tenía España en el año 2008? Tenía una capacidad de producir 800.000 viviendas al año. ¿La sociedad española quería 800.000 viviendas al año? No. Por tanto, si se seguían produciendo 800.000 viviendas al año, era un despilfarro de recursos, porque no las queríamos. ¿El gobierno tiene capacidad para, suponiendo que todo lo de la MMT es verdad, que ya hemos visto que no, bueno, según mi criterio no tiene capacidad para comprar cualquier cantidad de bienes porque se deprecia el dinero, pero imaginad que sí la tiene, que tiene capacidad para demandar todo lo que quiere a su valor real? ¿El gobierno tendría capacidad para seguir produciendo viviendas indefinidamente al margen de lo que nosotros queremos hacer? Estamos atesorando el dinero que ha impreso el gobierno, pero simultáneamente imprime otro dinero y lo que hace es comprar otra serie de bienes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que lo que estamos produciendo es lo que quiere la gente? ¿Cómo sabemos que no está produciendo cosas que a lo mejor le interesan a los amigos del gobierno, a los propios políticos, etcétera? No hay manera de saberlo. Ahí ya entramos en la planificación democrática, que ya es otro tema distinto, pero nos cargamos el sistema de precios, nos cargamos el sistema de liquidación de inversiones provocado por el atesoramiento y, por tanto, lo único que nos queda es encomendarnos a la buena fe o al buen hacer o al buen saber de los políticos.
Por tanto, yo quiero reivindicar, y termino con esto antes de abrir el turno de preguntas, aunque se han quedado algunas cosas por contestar, por ejemplo, ¿cuánta riqueza real se puede crear con el oro? Preguntadlo, por favor. Pero yo quiero reivindicar el papel productivo del atesoramiento. Todo sistema productivo que pueda acumular errores necesita de un mecanismo de purga de esos errores. Si no hay un mecanismo de purga de esos errores, los errores se van acumulando y se van enquistando. Y el atesoramiento de dinero es la manera de forzar la liquidación de esos errores. Gracias. Bien, bueno, ahora pasaremos al turno de preguntas, así que preguntadlo Con esto. Sí, con esto. Y bueno, una cosa primero que me gustaría comentarles es que en la MMT siempre hay un papel esencial entre el ahorro privado y los déficits públicos. Si podrían comentar sobre este papel, porque es algo que la MMT especialmente hace énfasis y no lo hacen otras teorías, a lo mejor. Si estamos hablando, evidentemente, de ahorro financiero, es decir, en dinero. Como son identidades contables, no puede ser de otra manera que si ponemos la economía la dividimos en dos sectores. Por un lado está el sector gubernamental, ¿vale? Y por otro el sector no gubernamental, que consiste ni más ni menos en el sector privado doméstico, empresas y familias, y por otro lado el sector exterior, que son pues, el resto del mundo, lo que nos quiera comprar o lo que nos quiera vender. ¿Vale? Eso hay unos flujos monetarios, unos flujos financieros. ¿Vale? No puede darse el caso que un incremento de activos financieros netos en el sector no gubernamental no vaya acompañado de un incremento de los pasivos financieros en el sector gubernamental. Es decir, el déficit público permite el ahorro privado. Es cuando he hablado de llenar la botella es los activos financieros denominados en la moneda que yo emito, y cada vez que lleno el sector no gubernamental, que es la botella de dinero, lo que estoy haciendo es tener déficits públicos, lo lleno. Y en el momento que quiero drenar esos activos financieros, reducirlos, lo único que tengo que hacer es, simplemente, pongo impuestos. Ya está. Es simple y llanamente es eso. Una cosa está irremediablemente unida a la otra. No puede uno decir, hombre, podríamos hacer el caso de que un activo, en el caso de los activos reales, por ejemplo, el Estado compra un activo real. Bien, el Estado, por ejemplo, compra oro. Compra un activo real. Usted le añade en su cuenta el pago por el oro y el Estado se lo pone en déficit, entra para comprar el oro. Pero eso es déficit financiero. Pero ahora tiene un activo que usted dice que es equivalente al dinero, con lo cual realmente no hay déficit. En ese caso el Estado no entra en déficit. Si el Estado quisiera realmente entrar en déficit, nos limitamos al tema financiero, por ejemplo, digamos que ha habido una compra de una casa por parte del Estado a una persona privada. Compra el terreno, lo que sea. Bien, lo compra, pero se produce un incremento del patrimonio del Estado y un cambio de patrimonio pasa a ser financiero, un activo financiero, que es el dinero que tienes ahora, y lo que no tienes es la casa. Vale. Pero imagínate que se la alquilas, si la alquilas al Estado. El Estado va a estar fluyendo activos financieros en forma de las rentas por el alquiler y tú no has perdido tu patrimonio, tú sigues teniendo el terreno, es tuyo. No estaba bajo ningún tipo de utilización, yo no estoy perdiendo nada, estoy recibiendo los activos financieros. Es entender que efectivamente en el tema financiero no puede existir que no se incrementen los pasivos financieros del Estado sin un especular incremento de los activos financieros del sector no gubernamental. No puede haber... Pero una cuestión, Jorge, porque yo en esto realmente los teóricos de la MMT creo que están dando giros y no son a veces claros en lo que quieren decir. ¿Tú opinas que el sector privado solo se puede desapalancar si hay déficits públicos o no? Vamos a ver, ¿a qué te refieres? ¿A que si puede reducir su deuda? El sector privado, el no gubernamental entero, el no gubernamental, es decir, la única forma que tienen ellos de deshacerse dinero es efectivamente con los superávit del sector gubernamental, porque es el único que puede destruir dinero, a menos, claro, que usted coja un billete, que es un activo financiero suyo, pero es un pasivo del Estado y lo queme.
entonces deja de tener, pero claro, eso no tiene demasiado sentido. De esa manera no tiene... Bueno, esto si queréis se puede explicar en la pizarra, pero es decir, imagínate que tú y yo somos sector privado, yo te debo dinero a ti, tú me debes dinero a mí, por tanto hay deuda privada. Esa deuda privada se puede reducir sin que haya un déficit público. Vamos a ver. Simplemente la compensamos. La deuda mía simplemente la compensamos entre nosotros y ya está. Pero vamos a ver, la deuda mía o sea, mi pasivo es su activo. Es cada vez que pasa con un banco. ¿Eso crea activos financieros netos en el sector privado? Cero, porque su pasivo es igual a mi activo. Así que activos financieros netos no se ha llenado no ha llenado usted la botella. La botella sigue con el mismo, lo que pasa es que ha cambiado el titular. Eso sí. O sea, a ver, cuando habláis de activos financieros netos os estáis refiriendo a activos frente a otros sectores. Entonces, obviamente, el sector privado no puede adquirir activos frente a sí mismos que sean activos de otros sectores, porque el sector privado es sector privado. Entonces, si solo consideramos sector privado y sector público, evidentemente es una tautología decir que el sector privado solo puede tener activos contra el sector público si el sector público tiene pasivos frente al sector privado. Pero muchas veces los autores de la MMT lo que vienen a decir es la actual deuda del sector privado no se puede reducir sin déficits públicos. Eso es falso porque la deuda actual del sector privado es deuda con otro sector privado. La deuda del sector privado español actual es deuda hipotecaria. Yo le debo dinero al banco. ¿Y a quién se lo debe el banco? A otra familia, en forma de depósitos. Por tanto, hoy sí es perfectamente posible amortizar deuda privada sin déficits públicos o incluso con superávits públicos. Vamos a ver. Si no ha habido incremento de activos financieros netos, simple y llanamente, yo cancelo con usted la deuda, efectivamente, eso es así, pero eso no significa que haya más dinero no hay más ahorro financiero ni menos ahorro financiero en el sector privado. Se ha mantenido igual, no ha añadido usted ni una sola gota, ni ha quitado ni una sola gota de activo financiero. Lo único que ha cambiado, efectivamente, si yo tenía una deuda con usted y le he cancelado, pues ya está, usted ya no tiene su activo y yo no tengo mi pasivo. Bien, yo me he desendeudado y usted ha perdido un ahorro, un activo financiero que tenía. Ahí no hay, es que no existe otra manera de incrementar los activos financieros del sector no gubernamental si no es con que el sector gubernamental se endeude. Es que no hay otra manera. Hoy el sector privado tiene muchísimos más activos financieros netos sin necesidad de que tenga deuda pública que hace 1000 años. Neto. No, netos. ¿Por qué? El neto es el patrimonio neto de los agentes. Si tú incrementas el valor de los activos reales productivos que tú... Ha entrado usted, ha metido activos reales. No estamos hablando de activos reales. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de activos. Los activos reales, mire, no hace falta ni siquiera que haya deuda para que se incremente un activo real. Usted va por el río y se pega un tortazo y se encuentra ahí una pepita de oro o un diamante en bruto. ¿Tiene mayores activos reales? Hoy, si eso tiene un valor, claro que tiene mayores activos reales. ¿Ha habido un proceso de endeudamiento? No, pero nosotros nos limitamos a hablar del dinero, nos limitamos a hablar del dinero. Los activos reales pueden crearse efectivamente sin necesidad y los patrimonios pueden incrementarse sin necesidad de incrementar los activos financieros. Faltaría más en las sociedades no monetizadas. Eso es el pan de todos los días. Ellos no utilizan dinero, incrementan su riqueza cada vez que hacen una nueva cabaña. Lo que yo quiero decir es, cuando aumenta el valor de la bolsa sin burbuja, aumenta el patrimonio neto del sector privado y aumenta el patrimonio financiero neto del sector privado. No aumenta el patrimonio neto frente a otros sectores, eso es verdad, pero que el ahorro neto que tiene cada agente es mayor porque es... El ahorro neto, porque usted está hablando del valor de los activos reales, ¿vale? No, pero que son acciones, que es un activo financiero. Ya, pero es un activo financiero que está ligado a que hay un activo real después, ¿no? Pero todo activo... Si usted intenta liquidar ese activo... Sí, disculpa. Sí, pero vamos, todo activo financiero en última instancia está referenciado a un activo real porque no hay pasivos sin activos y, por tanto, al final llegamos a los activos reales. Por tanto, ese argumento me vale para todo. Y si todo pasivo financiero está ligado a un activo real, claro que pueden aumentar. Vamos a ver. Un billete es un activo financiero, un billete de euro es un activo real. ¿Está ligado a qué activo real está ligado? ¿Al oro? ¿A qué? A la recaudación futura del Estado. Vamos a ver, ¿no? Si usted no sabe los impuestos que le vaya a poner en el futuro, usted no tiene conocimiento de cuántos le van a poner.
No sabe si les van a subir los impuestos o se los van a bajar. La recaudación, no hace falta, digamos, que las recaudaciones cierren, de alguna manera cubran toda la deuda. No es necesario. Un segundo. Pero si según la MMT el dinero se acepta en previsión del pago de impuestos, imagina que los agentes prevén que no van a pagar ningún impuesto. ¿Ese dinero sería aceptado? Si dice que no van a pagar ningún impuesto, si prevén, vamos a ver, si eso les dice no aceptarlo, si esa expectativa les dice, pues no lo acepto, evidentemente si ellos no lo están aceptando, ya no es la expectativa, ellos están, pero eso lo están haciendo, lo han hecho en la historia, no lo hacen en la historia. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando uno pierde la confianza en el Estado. Pero es lo que les digo, si uno pierde la confianza en el Estado porque no tiene capacidad de imponer la ley, difícilmente va a valer su dinero. Pero que ahora no estaba yendo por ese argumento, estaba yendo que los impuestos, el dinero fiat, incluso para la MMT, se demanda en expectativa de descargo de impuestos futuros. Por tanto, el activo real que está detrás del activo financiero de dinero es la recaudación futura del Estado, que son bienes y servicios reales que no se pagan en forma de impuestos. Pero bueno. Vale, ya está. ¿Alguien? O si no hay más preguntas, les dejamos una más. Aquí, depende. ¿Alguien quiere intervenir? ¿No? Vale, pues si queréis terminar, pero tenéis 2 minutos. Sí, nada, yo quería explicar muy brevemente por qué se puede crear toda la riqueza real que se quiera con patrón oro. A ver, ecuación cuantitativa muy tonta, pero vamos. La cantidad de bienes y servicios, el valor monetario o la cantidad de valor monetario de bienes y servicios que se crea es este lado. La cantidad de oro es esto. Si esto aumenta mucho y esto es constante, ¿significa que los precios tienen que caer necesariamente? No, puede aumentar la velocidad de circulación. Por tanto, si una determinada cantidad de oro va acompañada de aumentos continuados en la velocidad de circulación del dinero, cualquier cantidad de oro puede financiar cualquier rotación monetaria de bienes y servicios. No es verdad que el patrón oro implique necesariamente deflación. Puede implicarla, no digo que no, pero no hay ninguna inexorabilidad a que lo haga, porque el oro simplemente puede circular de manera mucho más rápida. Y me preguntaréis, ¿y cómo circula el oro de manera mucho más rápida? Haciendo la mayor parte de las operaciones de intercambio a través de deudas privadas que se cancelan entre sí. Si intercambiamos todas las mercancías que se producen en la economía contra anotaciones en cuenta denominadas en oro, y esas deudas se cancelan entre sí en cámaras de compensación, se han intercambiado todos los bienes de la economía y basta con que haya una sola onza de oro. Incluso sin onzas de oro se podría hacer referenciándolo al oro. Es decir, el oro no tiene por qué circular físicamente y, por tanto, no hay una inexorabilidad a la deflación. Justamente con esta ecuación, como lo primero que se dice que el Estado no puede crear dinero porque crearía inflación, ¿qué es lo primero que dicen? La velocidad de circulación del dinero es estable. No. Es estable. Sí, es lo primero que dicen. No, es que evidentemente esto lo tomamos como estable, estamos en pleno empleo, con lo cual esto no puede crecer, así que un incremento del dinero lleva a un incremento de los precios. Baste de usted, dice, vale, pongamos que efectivamente, de hecho, la velocidad de circulación del dinero puede cambiar y cambia, con lo cual cualquiera que diga, no, directamente un incremento de dinero porque el Estado gasta más, financiándolo directamente, una OMF, ¿no? Si cambia la velocidad de circulación del dinero y encima no estamos en pleno empleo, ¿va a crear que esto suba? No, en absoluto. Claro, evidentemente, sí, el problema está en que cómo opera esto y en qué lugar está la capacidad de producción. Si estamos en pleno empleo, esto no puede crecer. Si dice que esto es fijo o no cambia, pues claramente MP directamente. Baste con cualquiera de estos dos ya no sea fijo para que se acabe el problema con esto creará inflación, es que ustedes están gastando mucho. ¿Y qué? Está cambiando, de la misma manera que usted dice, está cambiando la velocidad de circulación del dinero. No puede haber inflación, no tiene por qué. O tenemos encima la ayuda de la Q, ¿no? A ver,
esto es la ecuación cuantitativa del dinero. La hipótesis de que la velocidad de circulación es constante es la teoría cuantitativa del dinero. Yo no soy cuantitativista, por tanto, yo no creo que la velocidad de circulación del dinero sea constante, en esencia porque V simplemente es un proxy de la demanda de dinero, y la demanda de dinero cambia mucho. Pero precisamente porque es un proxy de la demanda de dinero, si las expectativas sobre el valor del dinero futuro no se mantienen, lo que sucederá es que V se disparará. Es decir, que V se dispare es el equivalente a que la demanda de dinero se desplome, es el inverso, si lo queréis mirar. Entonces, V se disparará. ¿Y qué experiencias históricas tenemos de una V que se dispara? V se dispara en los periodos de hiperinflación. ¿Y qué sucede en los periodos de hiperinflación? Que el valor del dinero se desploma. Por tanto, las expectativas de que el valor del dinero se van a desplomar llevan a que la demanda se desplome, a que la velocidad de circulación del dinero aumente y a que los precios crezcan. El hecho de que estemos por debajo de la capacidad productiva no significa que no se vaya a generar inflación. Primero porque puede haber cuellos de botella. Con lo cual, si tenemos recursos, imaginad que queremos producir laboratorios biotecnológicos en España. Si no tenemos científicos, podemos demandar muchos almacenes, pero lo único que haremos será aumentar el precio de los almacenes o de los laboratorios, porque no podremos empezar a producir por falta de científicos. Y, en todo caso, aunque haya recursos ociosos, si hay una huida generalizada de la moneda, habrá inflación. Venezuela hoy tiene una cantidad ingente de recursos ociosos, pero tiene una altísima inflación porque la gente no quiere atesorar bolívares. Sí, simplemente, vale, una sola cosa. Cuando hablemos de expectativas racionales, sí, las expectativas racionales. Las expectativas racionales, hay una cita aquí justamente sobre las expectativas racionales, no permiten que los agentes, porque tengan una expectativa de que algo cambie, no tienen por qué cambiar. De hecho, no cambian. Cada vez que dicen, no, es que no es, la expansión fiscal no tiene posibilidades de cambiar la demanda por el simple hecho que anticipan los agentes que van a tener que pagar más impuestos, con lo cual reducen. Bueno, las expansiones fiscales, aunque eso dice la teoría, bastante poco utilizada ya por el propio Lucas, ¿no? Simplemente vemos que las expansiones fiscales funcionan. Con respecto a cómo está Venezuela, yo no lo puedo decir. Lo único que sé es que tiene un paro que no llega al 5%. Yo creo que están muy cerca, si no por encima ya, de la capacidad productiva. Su problema es un problema de oferta. Es un país que ha vivido de las rentas del petróleo. Basta una caída del precio del petróleo para que, como viven de producción extranjera, de que les lleven todo, lo que tenía que hacer es desarrollar sus fuerzas productivas y cambiar su modelo productivo. ¿Y por qué no lo hacen? Yo no lo sé, eso ya no le puedo decir. Pero quiero decirte, el problema que tienen no es un problema monetario, es un problema de economía real. Tienen que desarrollarse y, evidentemente, si no, están a expensas, como si mañana mismo se desploma el precio por debajo de lo que quiere Arabia Saudí.